Para iniciar con la celebración de los primeros 10 años de vida de esta escuela, vamos a tocar temas que tengan que ver con qué estaba sucediendo en esa primera década. Quisiera darle la palabra al arquitecto Alejandro Mendoza Pérez, quien, como muchos sabemos, es el hijo del arquitecto Alberto Mendoza Bridad, que no solamente fue el director, el primer director de esta facultad, sino que también fue la mente maestra detrás de que esta escuela existiera. Entonces, arquitecto, quisiera preguntarle, ¿cómo fue la creación de la facultad, teniendo en cuenta que prácticamente debió haberse formado en la mesa del comedor de su casa? Bueno, no precisamente. Se formó con un grupo de arquitectos a los que mi padre les comentó la idea de hacer una escuela de arquitectura. Los jóvenes veracruzanos tenían que irse a México a estudiar arquitectura y eso hacía un fenómeno muy triste. Llegaban a México, estudiaban, se recibían y ya no regresaban a Veracruz. Eran muy raros los que regresaban. Por ejemplo, en la época de la escuela solo había un arquitecto recibido en Veracruz, el arquitecto Gonzalo Lara. Aquí en Jalapa había dos solamente. Uno era el maestro Bravo Ramírez de Coatepec, y Alberto Mendoza. Había pasantes, pero había la intención y la necesidad de que la universidad aumentara el número de instituciones con las que se estaba formando. Ya se había formado enfermería, ya existía medicina en Veracruz, y en los años del gobernador Marco Antonio Muñoz, que es los segundos años no muy brillantes, acuérdense que Veracruz tiene 2 años muy buenos con un presidente que pone el gobernador y 4 que a lo mejor no le atinó al candidato. Y eso pasó aquí en Veracruz. Entonces, don Marco Antonio, con mucho esfuerzo, le empieza a echar los kilos a la universidad, se hace la escuela de ingeniería en Veracruz, la escuela de ciencias químicas y la escuela de arquitectura en Jalapa. Son años con los que empieza la escuela. La idea fue formar a los arquitectos. Mendoza tenía muy buenos amigos en México. Él fue de alguna manera formado en la Secretaría de Relaciones antes de entrar a San Carlos a volverse arquitecto. Terminando la carrera, renuncia a Relaciones y se dedica a la profesión. Viene a Jalapa por azares del destino. Se encuentra una tarde con Mario Pani y con Enrique Yáñez, que habían sido sus maestros, y lo invitan a que viniera a Veracruz a la construcción como residente del hospital de Chimonco en Perote y el de Jalapa. Pasaron los años, vino el 56, el 55, se habló de la escuela, intervinieron Alfonso Aguayo, el arquitecto Haas, el arquitecto Besnier, algunos maestros como el maestro Valdés de la preparatoria, Ramiro Romo, que era pintor, que en ese momento estaba trabajando el mural de los exportadores de café, y empezó la escuela. El rector era Aureliano Hernández Palacios y apoyaron para que Mendoza fuera el director. Y ahí empezó la historia. Bien, muchas gracias. Ahora, quisiera que nos ayudaran para, pues, ubicar qué estaba sucediendo en esa época, sobre todo cuando relacionamos que estamos en cerca de 1966, muy cerca de los Juegos Olímpicos, muy cerca de este momento en el que México se empieza a transformar y empieza a querer dar una cara internacional, en el 68. Arquitecto Salvador, ¿cómo era estudiar en esta facultad en ese momento? La situación de estudiar en esta facultad era sumamente tranquila. Los problemas vienen hasta principios del 68, que había habido los problemas en Francia y que todos los fenómenos mundiales van llegando hasta nuestro país, con aquello de los estudiantes y próximo a que eran las Olimpiadas de México. Pero la tranquilidad que se vivía en Jalapa y sobre todo en esta facultad, que tenía muy pocos alumnos. Formo parte de la generación novena de la facultad. Tengo el número 356 de matrícula, o sea que fui el alumno 356 hasta la novena generación. Desde primero hasta quinto año nos conocíamos todos. La facultad de arquitectura era importante en ese momento. Los maestros venían de México, nos sentíamos orgullosos, unos de la UNAM, otros de la Ibero, y honor a quien honor merece. Grandes maestros que nos dejaron toda la enseñanza con la cual hemos sobrevivido. Locales había, aquí está la hermana de un gran maestro, yo diría supremo maestro, el ingeniero Manuel Servín, y no porque esté ella. Nos sacaba las canas verdes,
La mayoría, aunque está aquí y él ya no está presente, pero decíamos, hijo. Pero yo puedo decir que gracias a eso vivo y me desempeñé con todo lo que él nos enseñó de cálculo de edificios. Excelente ingeniero que nos enseñó todo lo constructivo, tantas cosas. Locales, un genio de la arqueología, el maestro José García Payón, al cual si alguno de ustedes investiga, encontrarán que es uno de los más grandes arqueólogos. National Geographic le dedicó todo un volumen de su bimensualidad de revista solo para este maestro y nos dio clases de historia del arte, excelentes clases. El ingeniero Torres, amante del béisbol, sabíamos que en la Serie Mundial descansábamos 3 días porque no había tele, pero traía su radiecito morado Motorola y ahí estaba, nos daba la clase de topografía, volteaba, nos decía la vuelta de campana y todo aquello de la topografía, pero él oyendo. Esos eran los locales. El arquitecto Mendoza Bridad nos dijo algo que se me quedó grabado. ¿Saben quién va a ser el principal crítico de ustedes? ¿Quién creen? Ustedes mismos, porque ustedes se conocen, ustedes saben quién copia ideas, ustedes saben quién es cada quien y los mejores críticos de ustedes mismos serán ustedes mismos. Así que pónganse muy hábiles y muy atentos en todo lo que se enseña en esta facultad. Se me quedaron esas palabras. Muchas gracias, arquitecto. Arquitecta Angelina Servín, quisiéramos que nos compartiera su experiencia y para ponerla en contexto. Actualmente nosotros tenemos una distancia generacional entre los profesores y los estudiantes. Nos horrorizamos con su música, etcétera, etcétera. Pero a ustedes les tocaron los 60s, la época de oro de cuando la juventud floreció en una diferente perspectiva. Y por lo que alcanzarán a ver en las imágenes, los profesores tenían un estilo completamente diferente a los estudiantes. Arquitecta, ¿cómo era estudiar siendo de las pocas alumnas mujeres que había en la facultad en los 60s? Para mí fue una experiencia maravillosa. Y recuerdo que mi hermano, el ingeniero Manuel Servín Murrieta, me dijo, oye Angelina, ¿no quieres estudiar arquitectura? Yo ni lo había pensado. Le digo, pues bueno, pero ya pasaron los exámenes. Déjame y hablo con el director a ver si todavía te puede recibir. Había pocos alumnos y con toda su maravillosa forma de ser, el Arquimendoza dijo que sí. Y llegué con mi hermano a las 7 de la mañana, atravesamos esa calzada y a los lados estaban muchos estudiantes varones y me veían así como animal raro. Y dije yo, ay Dios mío, ¿a dónde me vine a meter? Bueno, pues era yo la hermana del ingeniero, del maestro más temido de la Facultad de Arquitectura, cosa que yo ignoraba totalmente. Pues hasta que entré y nadie me hablaba. Dije, bueno, ¿y ahora? ¿A dónde llegué? Ya después alguien se atrevió a hablar conmigo. Les digo, pues si no muerdo, está bien que tengo la misma cara que mi hermano, me parezco mucho a él. Digo, pero pues somos diferentes. Ahí empezó mi experiencia. Fue algo que me impactó, pero al iniciar las clases, el ingeniero Torres, porque mi primera clase a la que llegué fue la del ingeniero Torres a mecánica, pues empezó a cambiar mi perspectiva. Eso sí, todos mis compañeros y mis compañeras tienen apodo, los compañeros de mi generación, todos, pero hasta la actualidad les he preguntado, ¿y cómo me decían a mí? Nunca se atrevieron a ponerme un apodo. Soy la única, yo creo que hasta la fecha en esta facultad, que no tengo apodo. Todo mundo me conoce por mi nombre. Y eso gracias a mi hermano Manuel Servín Murrieta. Fue una experiencia muy gratificante. Yo me precio de haber tenido una cercanía muy grande con el arquitecto Alberto Mendoza Bridad, papá de mi amigo, una amistad también muy grande con el arquitecto Alejandro. Su papá para mí fue una guía, un refugio en momentos de que estuve dudando aquí de seguir la facultad, porque pues la verdad sí me costó trabajo, no tenía yo lo previo. En aquellas épocas en la prepa yo había estudiado el área de ciencias de la salud. Imagínense que tienen que ver esas materias con las de arquitectura.
me costó trabajo, pero fue algo impactante. Una cercanía muy grande con los maestros, con muchos de ellos. El arquitecto Chávez Paz, que le encantaban los pais de ciruela pasa, y bueno, pues había que hacerle un poquito la barba, ¿verdad? Pero nos enseñó en artes plásticas a pensar cómo, sin los conocimientos de cálculo, podíamos, lo que teníamos en la maqueta, llevarlo a la práctica. Y creo que hasta la actualidad sigue poniendo esas paraboloides aquí alrededor de la facultad. Fue una experiencia aquí que viví como no puedo describir otra. Recuerdo también a don Domingo García Ramos. El arquitecto Domingo me imponía, con él sí de lejitos, porque a él sí le tenía yo cierta, nunca fue ni mucho menos grosero, pero sí era muy serio, pero sí me precio de haber tenido una relación cercana, de cordialidad, y puedo decir con algunos de ellos, la mayoría, de amistad, de cercanía con los arquitectos que nos dieron clases. Se podía, sin rebasar los límites, y eso jamás influyó para que nos subieran o bajaran calificación. La verdad es que la amistad era una cosa, los pais de ciruela eran algo, pero jamás influyeron, porque sí llevé mis buenas regañadas cuando no sabía yo hacer alguna cosa, sobre todo de mi hermano, el ingeniero Manuel Servín Murrieta. Yo no me salvé, Manuel fue duro, parejo, y a lo mejor conmigo un poquito más, pero viví una época irrepetible que ahora la veo porque fue lo más maravilloso que yo pude haber vivido como estudiante. Jóvenes, lo único que les puedo decir a los estudiantes actuales es que disfruten y saquen lo mejor que puedan de estos años estudiantiles, porque no los van a volver a tener. Bueno, también como podrán haber visto en las imágenes que nos están acompañando, esa época se preció, se caracterizó por romper muchos esquemas, porque existía la formación de la ingeniería civil muy estructurada, muy constructiva, y de repente hubo otros referentes, hubo los referentes de los paraboloides, de la búsqueda de la fotografía, de las artes. Actualmente, los jóvenes y también los no tan jóvenes como nosotros, tenemos acceso a conocer mucho de lo que está sucediendo en el mundo. Prácticamente vemos obras diferentes al día. Arquitecto Carlos, yo quisiera que nos platicara, ¿ustedes bajo qué referentes trabajaban? ¿Quiénes eran sus héroes? ¿Cómo era el espíritu de ser estudiante? ¿Hacia dónde querían llegar? Bueno, yo llegué aquí realmente por accidente. Yo soy nativo de una zona petrolera, se hablaba de ingenieros petroleros, médicos, pero nunca en mi vida oí la palabra arquitectura o arquitecto. Yo tenía lo técnico, lo tenía en mi corazón, siempre lo he tenido, el dibujo, la matemática me han encantado. Vine aquí a la facultad, soy generación 62, 66, séptima generación, y pues empecé en algo que no conocía ni tenía yo idea de qué se trataba, pero gracias a unos maestros que fueron maravillosos para mí, dos de ellos, que fueron los que nos iniciaron a nosotros dentro de la carrera, Ángel Carbonell y Hugo Dixink. Ellos dos nos agarraron de tarea, estaban muy pendientes de nosotros, nos enseñaban muy bien, nos hicieron sentir qué cosa era ser un arquitecto. Ellos eran más que nada académicos, pero muy buenos. Tuvimos otros maestros también, por ejemplo, como se ha mencionado, a Manuel Servín, que era bravo, muy bravo. Angélica se quedó cortita. No puedo mencionar lo que le decía a uno cuando decía uno, maestro, ¿puede salir al baño? No, aquí se vienen, entiendan la palabra. Y no nos va a salir, te aguantas y te aguantas. Tuvimos también, por ejemplo, García Payón, el antropólogo, era un gran conocedor de lo que era Egipto, nos platicaba de todo lo que era Egipto, nos llevaba al Tajín, y en el Tajín ahí nos enseñaba todo lo que era Tajín, inclusive sé que todavía existen escritos de él que aún no han salido a la luz pública. De ahí tuvimos otros maestros, por ejemplo, Arturo Chávez Paz, que era un gran dibujante, era de lo mejor que he visto en toda mi vida como dibujante. Él nos invitó a su casa en una ocasión y yo vi todos los diplomas que tenía. Tenía no sé cuántos, eran bastantes, de Japón, de Italia, de Francia, de Alemania, de muchos países donde era el mejor postor como dibujante, el mejor. Muchos premios tenía. De ahí tuvimos a don Domingo García Ramos, que era un gran urbanista, no nada más de México, en otros países. Ahora, ¿cómo fue mi vida como estudiante aquí? Yo cuando empecé a agarrar ya el hilo, me encantó, todo lo que yo hacía me gustaba mucho. No me importaba desvelarme una semana completa, estar trabajando, durmiendo a veces en el suelo o durmiendo el otro en el suelo mientras yo seguía. Éramos 4 o 5 que nos reuníamos, que hasta la fecha somos siendo grandes amigos todavía. Y de ahí muchas enseñanzas más. La arquitectura es muy bonita. No es difícil cuando se usa esto. Vean su carrera, quiéranse, quererse como arquitectos. Es lo más grande que puede haber. Espero que mi plática les haya servido de algo a ustedes. Muchas gracias, arquitecto.
Arquitecto Víctor, platíquenos, por favor. Ahorita mencionaron artistas, dibujantes, información técnica, construcción. ¿Cómo era el concepto de éxito para ustedes como estudiantes? ¿Era volverse proyectistas? ¿Veían la separación entre proyectar y construir? ¿Era volverse constructores? Sabemos que de esta facultad salieron funcionarios nacionales en áreas técnicas muy especializadas. Entre los estudiantes, ¿qué era para ustedes el concepto de éxito? ¿Hacia dónde querían llegar? Bueno, lo más importante como estudiante era sobresalir sobre todo en la parte de lo que era el diseño, lo que en ese tiempo le llamábamos los famosos concursos que nos llevaban a veces a desarrollarlos semanas para poder presentar y concursar por la calificación. De eso se trataba. Teníamos maestros que podían corregir muy bien, algunos nos decían búscale, pero dentro de todo había una parte de la investigación, el análisis de programa, que era interesantísimo saber cómo podías tú hacer un proyecto analizado, qué parte se iba a llevar, desde lo general hasta lo particular, o al revés, de lo particular a lo general. Y para eso tuvimos unos maestros excelentes. El maestro Ángel Carbonell es, en las fotos del archivo que tengo, el que más sale. No hay foto en que no esté. Me lo encontré cuando se hizo el primer servicio social de la facultad con la primera generación. Y de las 13 fotos que encontré, 6 está Ángel Carbonell. Era parte del asunto. Siempre fue parte de este asunto. Ese día hubo una reunión y gracias al valor civil de uno de nuestros compañeros. Bajó a ver al director, le expresó lo que estaba pasando en ese taller. Sin mucho aspaviento, el director jaló con él al taller, fue para el taller, pero llegó acompañado de Alejandro Leal y de Honorato Carrasco. Bueno, gracias a él, vamos a ser honestos, yo estuve a punto de dejar la carrera, estaba yo harto de oír búscale, de ser ignorado. Y esa tarde llegó el maestro Carrasco, platiqué con él, después tuve una plática con Domingo García Ramos y proseguí la carrera. Era encontrarle a través de un método, no de búscale. Los alumnos no son perro. El perro nace con olfato, con un maravilloso olfato. El alumno tiene que formar ese olfato, hacerlo con un método de análisis de los programas que se ha perdido con la pena. Bien, ahora yo quisiera cambiar un poquito la dinámica, quisiera hacer como una ronda un poco más ágil, porque yo quisiera que nos contaran una anécdota, un pensamiento de un tema que aquí los jóvenes no conocen, y cuando lo diga, la primera mitad del auditorio va a aplaudir y la segunda se va a poner así que, ¿qué es eso? Cuéntenos, por favor, ¿cómo les fue en la novatada? Yo fui el blanco de la novatada ese día. La novatada era cortarle a uno la ropa, embarrarlo de chapapote, meterlo a uno un drenaje, estaba aquí a la vuelta, y exhibirlo en la ciudad. Eso era la novatada. Pero tuvimos algunos compañeros, uno de ellos, que llegó un poquito tarde y no hubo novatada. El caso soy yo. Igual que mi compañera y amiga, la arquitecta Angelina, yo llegué extemporáneo a la escuela en el mes de enero, que ya habían comenzado las clases. Y gracias al arquitecto Carbonell y al arquitecto Cuervo, que llevaban el taller, el director del plantel no se encontraba en la institución. 3 días lo busqué para ver si me podían admitir. No tenía yo palanca de nada, ni de Volkswagen. Y yo quería entrar a estudiar arquitectura. Me pasaron con el ingeniero Vázquez, que era el subdirector del plantel. Llamó al arquitecto Carbonell y al arquitecto Cuervo. Les platicó mi situación. Ellos preguntaron, pues ya que ya llevaban casi un mes de clases y por lo tanto yo sí me escapé de la novatada. Sin embargo, tengo fotos de ellas, muchas fotos de mis compañeros. Pero al año siguiente, la generación que pasaba a 3er grado de la facultad, pues como sabían que no me habían perreado, me querían perrear. Y me amarraron y todo, pero les decía yo que nos habíamos hecho
tan amigos todos nos conocíamos, que un compañero de nuestro grupo le dijo desde lo que ahora es el edificio A de la zona de arquitectura y que era nuestro único edificio, tenía balcón, después lo reconstruyeron y le quitaron los balcones. Y un compañero ve que me van a perrear y le dice al que me tenía amarrado, suéltalo desde el balcón. Y dice, no lo voy a soltar. Así a los gritos, ya saben cómo es esa época. Y le dice, suéltalo o bajo. Y dice, pues baja. Y lógico, ya se imaginan, le dice el de arriba, si bajo, te voy a recordar muchas cosas. Bajó este amigo, recuerdo el apellido del que me tenía sujeto, era Vargas, y mi amigo llega y le dice, ¿qué pasó? No, nada. Ya cuando lo vio de cerca, me soltó y dice, bueno, que perree a alguien. Yo no iba a perrear, si a mí no me perrearon, pues mucho menos iba yo a perrear. Pero tengo fotos de todos mis compañeros y era terrible. Bueno, eso de la perreada, gracias a que llegué tarde también acá no me tocó ni verlo, pero qué bueno que lo cancelaron. Era bastante, desde mi punto de vista, bastante inhumano, porque lastimaban a los muchachos y etcétera. A mi hermano, el arquitecto Arturo Servín Murrieta, que estudió después que yo, sí le tocó que lo perrearan y la verdad lo llenaron de chapopote. Qué trabajo nos costó en la casa poderlo arreglar, pero pues qué bueno que eso se canceló. Y bueno, volviendo a las anécdotas, ahorita estaba yo recordando algo que ya le comenté al arquitecto Mendoza de cuando yo estaba estudiando el primer año y llegaba yo a la clase del arquitecto Torres, que daba mecánica. Entonces, en sus clases estaba yo pues cabeceándome, no había yo prestado atención a lo que estaba en el pizarrón y empieza a preguntar de lo que era la respuesta de lo que había puesto en el pizarrón. Era un proceso de mecánica que yo no había entendido en ese momento, les digo absolutamente nada, y entonces empieza por lista y me llega a mi nombre y dice, Servín Murrieta, y hago así, 0, pero yo hice así, 0 porque dije, me va a poner 0, y dice, ya ven, eso es estar atento, eso es prestar atención, aprendan de la niña Servín. Pues claro, la respuesta de lo que estaba en el pizarrón era 0, pero ni por aquí me pasaba. Así que fueron algunas de las anécdotas que viví con mis maestros. El maestro Torres se llevó toda la vida la impresión de que yo era de sus mejores alumnas. Bueno, como dice Angelina, en efecto, no todo era felicidad. ¿Por qué llamaban perros? ¿Por qué perreaban? Lo amarraban uno del cuello y lo andaban cargando como perros. Esa por eso se llamaba perreada. Le decían un día anterior, tráete tu ropa viejito vieja, porque te vamos a perrear mañana. La vamos a romper toda. Sí, pues yo traje mi ropa viejita, nos perrearon y todo. El año siguiente que me tocó a mí perrear, le dije yo al que me tocó, oye, tráete tu ropa viejita porque te vamos a perrear. Y este llegó con su ropa sin cambiarla, ropa buena. Digo, oye, ¿y tu ropa por qué no traes esta viejita? No, es que no tengo más que esta y otra. Digo, no le hagas, mano, tenemos que romper la ropa. Pero bueno, parte de todo, ¿no? La juventud no piensa en aquel entonces nada de esas cosas, ¿no? Bueno, siempre me queda lo último, es poco lo que me toca hablar, pero sí. Lo que recuerdo, había una carrera muy famosa, no quiero decir el nombre porque es grosero. ¿Lo digo? Sí les va, la carrera de culódromo. Me dijeron que lo dijera. Entonces agarraban, te sentaban, te ponías desde acá arriba de la lomita, era una pendiente tendida, y te llevaban de ahí, bajabas hasta la parte de lo que es comercio, ahí ya terminabas. Obviamente, ¿cómo terminabas con la parte de abajo? Con pantalones deshechos y más abajo, ¿no? Eso es lo que yo más recuerdo de lo que era más cruel de la carrera. Creo que se ha dicho muchas cosas, pero creo que debemos esto terminarlo. Adelante. Pues yo quisiera decirles lo siguiente. En el pasado, esta universidad fue capaz de forjarse un prestigio que traspasó fronteras. Y si Jalapa logró ser identificada como cuna de una escuela de buena arquitectura,
se debe a las personas que hicieron de la excelencia una forma de vida. Ante los retos que enfrenta la educación, esta universidad, el Estado y el país entero, recuperar esa tradición y ponerla al día es imperativo. Formar seres humanos en la excelencia y en la creatividad, en la libertad y en la capacidad de participar con eficacia en los retos sociales, económicos y culturales es hoy una condición obligada. Si esta universidad y Veracruz quiere participar con identidad y con solidez en las nuevas realidades de México y del mundo, tiene que recordar, como hoy lo estamos haciendo, la memoria de sus mejores maestros y nutrirse de su mejor herencia y superarlos como corresponde a cualquier buen alumno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues con esto creo que es un excelente sello al final de este conversatorio. Les agradecemos mucho, arquitecto Alejandro Mendoza Pérez, arquitecto Salvador Hernández Riveros, arquitecto Víctor Hugo Jiménez Morales, arquitecta Angelina Servín Murrieta, arquitecto Carlos Alejandro Abreu. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, con esta comunidad en este día tan especial, sus experiencias, sus vivencias, sus anécdotas, sus fotos. Muchísimas gracias por su asistencia. Ha sido un placer contar con su presencia en este día y los esperamos en los siguientes eventos que tendremos. Muchas gracias.